Imagina que eres un comisario de pista. Un piloto acaba de chocar y te acercas a auxiliarlo, pero te ocurre esto. El piloto te recibe con un golpe que te deja casi noqueado cuando tú solo querías ayudar. Suena algo extremo, pero como viste, esto pasó. Y no fue un caso aislado. También están los dos compañeros de equipo que protagonizaron uno de los escándalos de espionaje más vergonzosos en la historia del deporte, que concluyó con una multa de $100 millones para el equipo. Otro piloto chocó intencionalmente a su rival directo en la última carrera de la temporada para así asegurarse su primer título mundial. Hubo uno que fue multado con $1 millón por comentarios racistas y homofóbicos, y otro que mantuvo una relación amorosa con una menor de edad mientras pagaba mujeres para fingir una vida perfecta frente a las cámaras. Pero todos ellos tienen algo en común: no fueron pilotos cualquiera. Todos fueron campeones del mundo. Y entre ellos suman más de 25 campeonatos mundiales. Este no es un ranking de talento, es un ranking de escándalos, traiciones, peleas y decisiones que marcaron la categoría para siempre. Estos son los 15 pilotos más polémicos en la historia de la Fórmula 1. Y quédate hasta el final, porque el primer puesto fue encontrado teniendo relaciones sexuales en el box de su equipo justo antes de correr la carrera que iba a definir su campeonato mundial. Y aún así, eso no fue lo peor que hizo. Esta es la segunda parte de este ranking, así que si quieres conocer todos los puestos, te dejo el link del video completo en la descripción. Ganó una carrera en Fórmula 1, pero nadie lo recuerda por eso. Pastor Maldonado llegó a la máxima categoría gracias al respaldo del gobierno venezolano, ya que sin él no habría conseguido su asiento. PDVSA, la petrolera estatal, cubría gran parte del presupuesto del equipo Williams. Y detrás de ese patrocinio estaba Hugo Chávez, que necesitaba construir una figura popular para ganar apoyo dentro y fuera del país. Maldonado era joven, venezolano, carismático, y si podía correr contra los mejores del mundo, sería el símbolo perfecto. Un embajador político disfrazado de piloto. Y estuvimos condecorando a Pastor Maldonado, el campeón, va para Fórmula 1. ¡Estamos venciendo! Pero había un problema: Maldonado no dejaba de chocar, y eso no era algo nuevo. En Mónaco 2005, cuando corría en la Renault World Series, ignoró una doble bandera amarilla y atropelló a un comisario de pista que terminó con fracturas múltiples. Por este incidente, fue suspendido por el resto del año y vetado de por vida del circuito de Mónaco, aunque tiempo después ese castigo se levantó. Así, cuando llegó a la Fórmula 1, el patrón se repitió: trompos, choques, errores de juicio, maniobras peligrosas en plena recta. Incluso hubo quienes empezaron a sospechar que algunos de sus choques no eran accidentales, que los provocaba para perjudicar a otros o simplemente por frustración. En 5 temporadas, Maldonado estuvo involucrado en más de 40 incidentes. Chocó con Lewis Hamilton, Esteban Gutiérrez, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Jenson Button, Roman Grosjean, Max Chilton, Charles Pic, Kimi Raikkonen y la lista sigue. Su víctima favorita era clara: Hamilton. En Bélgica lo golpeó en plena recta, en Valencia lo retiró de la carrera y en Mónaco lo mandó al muro. Pero lo más increíble es que, en medio de todo eso, ganó una carrera. En Barcelona 2012 arrancó desde la primera posición con un Williams que no estaba para ganar, y al día siguiente resistió a Fernando Alonso durante más de 60 vueltas y logró lo impensado. A new winner in Formula 1, it's Pastor Maldonado. Una hazaña inesperada y también irrepetible. Después de Williams, pasó a Lotus, donde PDVSA firmó un contrato de patrocinio de alrededor de $45 millones. Pero para entonces, la crisis venezolana ya se sentía. El dinero dejó de fluir y con él también se fue el respaldo político de Maldonado. En 2016 quedó fuera de la categoría y nunca volvió. Así terminó la historia del único piloto venezolano en la Fórmula 1, con una victoria, millones de dólares del gobierno venezolano e incontables polémicas. Su carrera fue breve, pero protagonizó uno de los escándalos más vergonzosos en la historia de la Fórmula 1. Nelson Piquet Jr. llegó a la categoría gracias al impulso de su padre, el 3 veces campeón del mundo. De hecho, su familia fundó el equipo Piquet Sports en categorías inferiores con un solo objetivo:
llevaran el Ciño hasta la Fórmula 1. Y lo lograron. Debutó con Renault en 2008 y, tras una primera mitad de temporada decepcionante, logró un podio inesperado en Alemania. Parecía que despegaba, pero todo se derrumbó en Singapur, porque esa noche se escribió uno de los capítulos más oscuros del deporte. Horas antes de la carrera, Piquet fue llamado a una reunión privada con Flavio Briatore y Pat Symonds. En esa reunión, le ordenaron chocar a propósito en una zona específica del circuito para beneficiar a Fernando Alonso y que éste pudiera conseguir la victoria. Piquet no tenía contrato asegurado para el siguiente año y, según su testimonio, la presión fue tan grande que se sintió intimidado, manipulado y sin opciones. Temía que, si no obedecía, lo dejarían fuera del equipo. No fue una sugerencia, fue una orden bajo presión que aceptó porque creyó que era la única forma de mantenerse en Fórmula 1. Así, en la vuelta 14 del Gran Premio, siguió las órdenes de Briatore y Symonds. Se estrelló contra el muro y provocó un safety car. Alonso, que ya había parado en boxes, heredó el liderato y, finalmente, ganó la carrera. Todo salió según el plan y nadie sospechó nada. Sin embargo, un año más tarde, en 2009, Nelson Piquet Jr. fue despedido tras la carrera en Hungría. Había hecho todo lo que le habían pedido, pero aún así lo despidieron. Furioso por el despido y con el apoyo de su padre, decidió hablar. El brasileño denunció públicamente que el accidente había sido una orden directa del equipo y la FIA lo investigó. Ante esto, Renault negó todo, aunque Briatore y Symonds renunciaron antes del juicio. Finalmente, fueron encontrados como culpables y así explotó uno de los escándalos más grandes en la historia del deporte. Renault recibió una suspensión condicional de 2 años, Briatore fue expulsado de por vida y Symonds sancionado por 5 años. Fernando Alonso, según la versión oficial, no sabía nada y por ello no fue sancionado. Piquet, en cambio, recibió inmunidad por ser quien denunció el hecho. Una inmunidad negociada, una vez más, con la ayuda de su padre. Sin embargo, dentro del paddock, no todos lo vieron como una víctima. Muchos lo consideraron un traidor, porque aceptó la orden y solo habló cuando lo despidieron. Como has visto, su padre fue clave en esta historia, pero esta solo fue una de todas las polémicas en las que estuvo involucrado. Fue piloto, millonario y durante años el último gran playboy de la Fórmula 1. Eddie Irvine llegó a la categoría en los 90, pero parecía sacado de otra época, la de los pilotos fiesteros, excéntricos y mujeriegos de las décadas del 60 y 70. Aunque Irvine también fue protagonista en pista, pero casi siempre por los motivos equivocados. En 1993, durante su debut con Jordan, se cruzó con la figura del momento, Ayrton Senna. En Suzuka, mientras intentaba desdoblarse, bloqueó al McLaren del brasileño de forma extremadamente agresiva. No una, sino 2 veces. Una de esas maniobras, innecesariamente arriesgada, le hizo perder a Senna entre 15 y 20 segundos. Yes, he is. Eddie Irvine is past Ayrton Senna. Algo totalmente ilógico e irresponsable, sobre todo considerando que se lo hizo al líder de la carrera. Ayrton cruzó la meta furioso y horas después fue a buscarlo al motorhome. Más adelante contaré en detalle lo que ocurrió, pero en resumen, Senna entró, lo encaró y le dio un golpe directo al rostro. Años después, Rubens Barrichello contó que Irvine era muy fanático de Senna y dijo lo siguiente: Irvine estaba feliz, decía que se lo iba a contar a sus nietos, me pegó el mismísimo Senna, pero su historial no terminó ahí. En 1994, en Interlagos, provocó uno de los accidentes más peligrosos de la década. Irvine peleaba posición con Jos Verstappen cuando apareció un auto doblado. El piloto irlandés fue arrinconando a Verstappen poco a poco hasta que lo sacó de la pista. El neerlandés tocó el pasto y volvió descontrolado. El Benetton voló por el aire y cayó sobre el McLaren de Martin Brundle, golpeando su cabeza. Fue un incidente que pudo haber acabado mucho peor y que incluso dejó efectos a largo plazo en Brundle. Por esto, la FIA lo sancionó con una carrera de suspensión y $10.000 de multa. Jordan apeló y la sanción subió a 3 carreras. Años después, en 2003, fue arrestado en Londres por exceso de velocidad y conducción peligrosa con su Ferrari. Si Irvine tenía un auto, los problemas eran inevitables, pero no solo era así cuando conducía. En 2014, fue condenado a 6 meses de prisión por una pelea en un bar de Milán.
¿6 meses por una pelea en un bar? Sí, el problema fue que golpeó al hijo de la exalcaldesa de la ciudad, y eso, en Italia, se paga caro. Ya retirado, hizo varias apariciones públicas y entrevistas en las que llamó sobrevalorado a Jenson Button, criticó la actitud de Hamilton y Vettel y acusó a la FIA de ser blanda y parcial. Aún fuera de la pista, sus declaraciones seguían generando titulares. Además, fue vinculado con varias figuras del espectáculo, incluyendo a Pamela Anderson. Eddie Irvine fue rápido, polémico, desmedido y vivió la Fórmula 1 como si fuera una fiesta eterna, el último gran playboy de la categoría. Aunque claro, aún con todo lo que hizo, estuvo muy lejos de alcanzar al mayor playboy en la historia del deporte, pero ya hablaremos sobre él en un puesto más alto en el ranking. Mientras tanto, si te está gustando este video, suscríbete. Si dices Verstappen, todos piensan en Max, pero antes de él hubo otra historia, una mucho más oscura. Jos Verstappen, el padre de Max, pasó por varios equipos y dejó una marca en todos, pero no por su talento, sino por sus choques, maniobras torpes y un historial difícil de entender. Se hizo conocido por primera vez en Alemania en 1994, cuando su auto se prendió fuego en boxes tras una fuga de combustible. Is that fuel splashing? Horrific. Increíblemente, su momento más recordado fue otro, Brasil 2001. Juan Pablo Montoya lideraba la carrera rumbo a su primera victoria mientras dominaba a sus rivales, incluido Michael Schumacher. Pero entonces apareció Jos. Venía una vuelta atrás, intentó desdoblarse en plena frenada y chocó a Montoya de lleno por detrás. Wow, what an absolutely incredible development. El colombiano quedó fuera de la carrera y Jos Verstappen se ganó el odio de toda Colombia. Y aunque esto fue bastante grave, sus mayores escándalos ocurrieron fuera de pista. En 2008 fue arrestado por agredir a su esposa Sophie Kumpen, madre de Max Verstappen. Y 3 meses después fue condenado a prisión, aunque él siempre negó los cargos. Luego de unos años, la violencia continuó. En 2012, volvió a ser arrestado tras atropellar con su auto a su novia durante una discusión. Según el reporte, ella se alejó caminando después de una pelea y él embistió con el auto. Y aunque fue liberado bajo fianza, el daño ya estaba hecho. Pero los escándalos no terminaron ahí. En 2017, fue arrestado nuevamente por agredir a otro hombre en un bar. Una discusión, un golpe y otra mancha más en su historial. Y si eso ya es grave, falta lo peor, su relación con su hijo Max. Durante años, Jos lo moldeó con exigencia extrema, presión constante y castigos que podrían considerarse como abuso infantil. Era una brutalidad. Una vez, luego de una carrera en la que Max cometió un error, su padre lo dejó abandonado en una gasolinera como castigo. El propio Max contó lo que ocurrió. Stopped at the fuel station. He's like, "Get out. I don't want to talk to you anymore." Lo que resulta más increíble es que Max lo cuenta con mucha naturalidad, como si fuera normal o como si lo justificara. Pero eso no fue todo. En otra ocasión, Jos confesó que le dijo a su hijo que le rompería la cabeza si no hacía lo que se le pedía. Y, de hecho, sí lo llevó a golpear en alguna ocasión, como comenta en esta entrevista. Really smashed him on his helmet here. Bang! And he was like... Max, muchos años después de estos maltratos, admitió que de chico lloraba después de muchas carreras. Fue una crianza forzada, a golpes, a gritos, a miedo. Como dije, una brutalidad. Y todo con un solo objetivo, que Max hiciera lo que su padre no pudo. La polémica es cosa de familia. Ya hablamos de sus hijos, de su yerno y de su consuegro. Ahora es momento de hablar del origen de todo, Nelson Piquet Sr. 3 veces campeón del mundo y uno de los personajes más controvertidos que ha pasado por la Fórmula 1, tanto en su época de piloto como muchos años después ya retirado. Su primera gran polémica llegó con el equipo Brabham en 1981, cuando le ganó el título a Carlos Reutemann con un sistema de suspensión que bajaba el auto en plena carrera para generar más agarre y luego lo hacía subir para que las autoridades no lo notaran. Un truco brillante pero ilegal. Aunque esto no fue lo único, porque con Brabham hizo de todo para ganar. Uno de los métodos más cuestionados fue el uso de un tanque adicional de agua para refrigerar los frenos. Durante
Durante la carrera, el líquido se vaciaba, lo que hacía que el auto fuera más ligero y más rápido. Y al final, antes de ser pesado por la FIA, lo rellenaban con líquido para cumplir con el peso mínimo establecido. Para él, todo era válido si lo ayudaba a ganar, pero si en pista era polémico, fuera de ella lo era aún más. Durante su paso por Williams, su relación con su compañero de equipo, Nigel Mansell, fue un desastre. No solo lo menospreció como piloto, sino que también se burló públicamente de la apariencia de su esposa. Pero en 1988 fue aún más lejos. Aseguró que Ayrton Senna era homosexual y que tenía relaciones con sus mecánicos. Sin embargo, años después, un tribunal lo obligó a retractarse. Luego de 3 años, en 1991, Piquet se retiró de la Fórmula 1, pero no de las polémicas. En 2009, fue una de las voces más activas en defensa de su hijo tras el escándalo de Crashgate, como comenté puestos atrás. Porque, aunque no formó parte directa del equipo, respaldó públicamente la decisión de Nelsinho, lo ayudó en el proceso y se mostró desafiante frente a la FIA y los medios. Luego de muchos años sin llamar la atención, en 2022, una nueva controversia lo volvió a poner en los titulares. Fue condenado por un tribunal brasileño a pagar casi $1 millón de multa por un comentario racista y homofóbico contra Lewis Hamilton. Pero en lugar de disculparse, trató de justificar sus palabras diciendo que en Brasil ese lenguaje era común y no ofensivo. Sin embargo, la justicia no estuvo de acuerdo y el brasileño tuvo que pagar una multa de 5 millones de reales. Nelson Piquet Sr. fue uno de los grandes campeones de su generación, pero fuera de la pista dejó un legado mucho más difícil de admirar. Si quieres conocer el ranking completo, incluyendo los primeros 5 puestos, en donde encontrarás escándalos de espionaje, relaciones amorosas con menores de edad y multas por racismo y homofobia, mira este video. Descubrirás estas polémicas y muchas más. También te dejo el link en la descripción.